Muy bien, vamos a continuar con la porción Toldot. Y esta, esta porción habla de los hijos de Isaac. Y habría que entender que todo lo que está pasando aquí, pues así como decíamos, son pues estos problemas o estas cosas que nos pasan en este mundo con nuestra propia alma, el por qué tenemos este lado bueno y malo, ¿no? Y el trabajo que cuesta seguir adelante, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, en esta porción que cuenta que Abraham había abierto unos pozos, ¿no? Y bueno, finalmente después los filisteos los habían tapado estos mismos pozos. Y Isaac vuelve a abrir los pozos, o sea, vuelve a trabajar en ellos y abrirlos, ¿no? Y vuelve a tener problema con los filisteos porque le estaban cerrando otra vez los pozos. Y esto es la forma o la parábola que cuenta la Torá, de decirnos que, ok, no solo lo que hacemos en este mundo para poder elevarnos o conectarnos más con el Eterno cuesta trabajo, sino que además si no ponemos cuidado o no estamos pues pendientes de qué estamos haciendo, de lo que hemos trabajado, pues quiere decir que el trabajo que hemos hecho, si no mantenemos vivo o pendientes del trabajo que hemos hecho, pues este trabajo se pierde. Ese es el sentido de que, ok, yo trabajo en abrir el pozo, pero pues si me voy y descuido el pozo, pues van a llegar por otro lado los filisteos y lo tapan, ¿no? Y entonces tendría que estar cuidando ese pozo, si no voy a tener que trabajar en él. Y el sentido en que lo está costando es eso, ¿no? Yo puedo avanzar algo espiritualmente, pero pues si después lo olvido y ya no lo cuido, no lo estoy trabajando constantemente, ¿no? Voy a perder lo que gané. Y ese es por qué están contando esta historia de los pozos, ¿no? Voy a perder este trabajo que gané para subir, ¿no? Si de repente ya lo descuido y me distraigo, ya me dedico a otras cosas, pues eso que ya había subido lo voy a perder. Y esa es pues una cosa que nos pasa constantemente, ¿no? Y que aquí obviamente está la historia para enseñarnos, ¿no? Y así es como vamos aprendiendo, ¿no? A hacer las cosas. Pero pues quiere decir que venimos a un mundo en el que va a costar trabajo hacer las cosas, nos va a costar esfuerzo, y ese esfuerzo que hicimos y eso que vamos logrando no debemos de descuidarlo, ni dejar trabajar sobre él, ni olvidarlo, ¿no? Porque pues pierde uno el avance, ¿no? Y así es lo que pasa, ¿no? Yo he visto luego que así que pasa, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo quiero conectarme más con el Eterno, quiero ser más espiritual, quiero elevarme más, y se ponen a estudiar y estudian la Torah y estudian Kabbalah y leen
muchos autores y se ponen a estudiar y ponen a entender un poco más de cómo funciona su alma, ¿no? Cómo funciona este mundo. Pero de repente pues dicen, no, pues ya aprendí mucho y por razones de la vida a veces lo descuidan o lo dejan, creen que ya llegaron a un nivel, ya se hicieron santos, ya estudiaron mucho, ya son expertos en Kabbalah y dejan de estudiar, ¿no? Y si uno los vuelve a ver unos meses después, ¿no? Su nivel espiritual cayeron y ya están igual que cuando empezaron desde cero. Y igual el lado del ego, el lado del lado material te absorbe y todo lo que habías ascendido y aprendido pues lo pierdes y te absorbe el lado físico y pierdes lo que avanzaste y luego pues regresan a como estaban originalmente. Los absorbe el lado del ego. Y pues aquí habría que cuidarnos en qué está pasando y cómo vamos en la vida, ¿no? Que no volver a lo que de lo que habíamos corregido, pues no volver a cometer los mismos errores o no volver a caer en lo mismo, ¿no? Y pues aquí se trata de avanzar, ¿no? Una de las historias que causan más comentarios en todos lados es esta historia de cómo Jacob engañó para obtener la bendición, ¿no? Engañó a su padre diciendo que él era Esaú y que le diera la bendición del primogénito. Y pues es una de las porciones o historias más comentadas en el sentido de que pues obviamente está engañando, ¿no? Está haciendo una cosa mala, ¿no? Cuando se supone que pues él debería de hacer pues puras cosas buenas, ¿no? Y pues hay muchos comentarios, muchos sabios opinan y muchas opiniones en ese sentido, ¿no? A veces yo veo que como que lo tratan de defender o defender lo indefendible, ¿no? O dar razones válidas por las que podría haber hecho eso, ¿no? Pero pues hay veces que no nos damos cuenta cómo actuamos, ¿no? Simplemente nos está mostrando cómo somos nosotros, cómo somos realmente en nuestra alma o en nuestro lado interior, ¿no? Cómo batallamos del lado de la mente y cómo batallamos del lado del corazón y cómo batallamos con las emociones, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que van avanzando en la vida y de repente, sin querer, podría decirse, caen en algún vicio. Y bueno, me voy a referir a uno muy común, el fumar. Ok, pues empiezan a adquirir ese vicio de fumar, ¿no? Que no se podría decir que es que lo hacen por el sabor del tabaco porque está muy rico, porque los cigarros normalmente tienen unos tabacos muy malos, ¿no? Digo, si lo hicieran por el sabor del tabaco fumarían puro o fumarían pipa, ¿verdad? No cigarro. Lo hacen por el lado emocional, tratar de controlar su lado emocional, que a lo mejor no lo pueden controlar y pues lo tratan de controlar pues con este vicio, con esta droga,
de la nicotina que tiene el cigarro, ¿verdad? Y ok, se adentran en ese vicio, ¿no? Y cuando ya se dan cuenta que ya están fumando más de 3 cajetillas diarias, ¿verdad? O algo así, pues ya se dan cuenta que no pueden separarse de ese vicio, ¿no? Y pues empieza un proceso en su mente de que sí quiero dejar de fumar, sí quiero salir de ese vicio, pero pues al mismo tiempo se están dando cuenta que no pueden. Y entonces empieza una batalla en la que a veces dice, bueno, si quieres dejar de fumar, ¿por qué no lo haces, verdad? ¿Qué pasa con tu fuerza de voluntad? Ya no está controlando, obviamente, el lado del alma, ya controla el lado del cuerpo. El cuerpo necesita ya la droga, el químico, la nicotina, ¿no? Para poder subsistir, ¿no? Y entonces ya sucede que el lado físico controla el lado espiritual, cuando siempre el control debería ser de arriba abajo, ¿no? Pero pues empieza un proceso en el que empiezan a decir, bueno, voy a hacer un método, ahora voy a fumar un no sé qué, o un vaporcito para sentir que fumo pero no fumo, o que me voy a poner un parche de nicotina para que entonces pues ya no fume porque pues ya no lo necesito, tengo la nicotina con el parche, ¿no? Pero pues sucede este asunto en el que parece que se están engañando a ellos mismos, ¿no? La realidad es que no pueden controlarse. La realidad es que se están dando cuenta que no pueden controlar su voluntad. Y justamente la Torá siempre está hablando, bueno, que deberíamos de controlarnos nosotros para pegarnos a la voluntad del Eterno. Pero pues si tenemos el problema que no podemos controlar la voluntad por alguna otra cuestión, y en este caso física, ¿verdad? Porque también puede ser por alguna cuestión psicológica, ¿no? Ya del lado de la mente, o algún problema emocional, ¿no? Del lado espiritual, ¿verdad? Pero entonces descubrimos que hay todos estos problemas en este mundo, y pues por ejemplo estos métodos de cómo dejar el cigarro, pues parecerían que me están explicando un método de cómo engañarme a mí mismo para que yo crea que sí estoy fumando pero no estoy fumando, que dejé de fumar pero al mismo tiempo sí estoy recibiendo la nicotina. Me estoy engañando a mí mismo, y eso sería entender este sentido de por qué están explicando cómo Jacob hace un engaño para engañar al ego. Y hay libros de sabios, ¿no? Como el Ari, que él opina que se vale de todo con tal de engañar al ego. Ok, pero pues habría que entender eso y no caer en los extremos, ¿verdad? Porque pues si voy a inyectarme otra droga para quitarme el cigarro y después me hago adicto a la otra droga, pues entonces nomás cambié de droga, pero nomás me estoy engañando a mí mismo. No puedo controlar. El problema es que no puedo controlarme a mí mismo, no puedo controlar mi voluntad. No está controlando el lado superior del alma, el ruach, el lado del espíritu, al lado físico. Sucede que el lado físico me anda controlando, y son problemas que nos lo están explicando aquí, y son problemas que lo están explicando de esa manera, ¿no? Que con tal de ganarle al ego, ahora estoy usando el engaño. Pero pues finalmente a la hora que nos están contando, ok,
como que funciona al principio, pero pues después te das cuenta que el engaño llevó a más engaños y te van a contar otra historia de qué pasó con Labán y cómo salió de ahí. Finalmente, pues no se trataba de los engaños. Es como decir, ok, lo que está pasando aquí, ¿no? Quiero estar bien con el ego, ¿no? Quiero que no me afecte el ego, que no me afecte emocionalmente, que logre separarme del ego, pues me voy de Israel, ¿verdad? La solución que está poniendo aquí Jacob, ¿no? Salgo huyendo y me voy a una tierra muy lejana para no lidiar con el ego, ¿verdad? Pero pues esa no es la forma. Se está engañando él mismo también, porque no está resolviendo el problema, está huyendo del problema, que es pues las soluciones, ¿no?, que mucha gente hace, ¿no? Una solución muy común, ¿no? Alguien tiene un problema, por ejemplo, puede tener un problema en casa. Ok, y en lugar de resolver el problema, que tiene en casa o en el trabajo, donde tenga el problema, en lugar de ir a resolver el problema, no quiere enfrentarse al problema y entonces prefiero huir. Y justamente por eso hay muchos vicios, ¿no? El alcohol, por ejemplo, es un escape. Quiero huir del problema, entonces voy a tomar y ya voy a estar en un estado en el que me siento feliz, en el que me siento en otro lado, en el que puedo pensar, en el que puedo estar a gusto conmigo mismo, simplemente porque no me acuerdo del problema, ¿verdad? Lo ahogué en el alcohol y ya estoy a gusto. Pero claro, el alcohol me va a traer otros problemas, ¿no? Porque pues si estaba huyendo de un problema en el trabajo, ¿no?, pues el alcohol me va a traer otros problemas en casa y así sucesivamente, o al revés, ¿no? Si estoy huyendo de un problema de casa y el alcohol me va a traer problemas en el trabajo, ¿verdad? Porque no puedo ir a trabajar alcoholizado y pues me van a traer más problemas por el alcohol, ¿no? Y en realidad el alcohol termina destruyendo a la persona porque le trae problemas todo alrededor con tal de no enfrentar el problema, porque es simplemente por huir del problema, ¿no? La solución básicamente no es dejar de tomar. La solución es resolver el problema original que me llevó a tomar. Si resuelvo el problema, ya no necesito tomar. Debo de ir a resolver el problema, y ese es el problema que tengo que descubrir para poderlo resolver, el que huí, que no quiero enfrentar, y por eso existen todos estos vicios en el que me llevan a otros mundos, ¿no? La droga, los juegos de computadora virtuales me llevan a un mundo virtual donde me puedo desaparecer, ¿no? Ahí están los jóvenes metiéndose a eso y ya se meten en la computadora y ya se deshicieron de sus padres, ya así no los escuchan, ¿verdad? Ya no les dicen nada, o ya me resolví de todos los problemas de la escuela y de mis padres y de la casa, y estoy metido en un mundo mágico, virtual, ¿verdad? Estoy por otro lado, huí del problema, no resolví nada. Estoy complicando más mi vida. Y justamente esa es la historia que nos están contando de Jacob, ¿no? Está huyendo del problema, está complicando más su vida y finalmente va a tener que regresar a resolver el problema, a enfrentar a su hermano que salió huyendo de él. Pero la solución era enfrentarlo y resolver sus diferencias y unirse, hacer una unión para subir al próximo nivel espiritual. Y este es básicamente como va a terminar esta historia, ¿no? Pero pues es lo que nos está enseñando aquí, de qué estamos haciendo nosotros o cómo estamos queriendo resolver los problemas, o el alma
no está queriendo enfrentarse a sí misma, ¿verdad? Poder corregir. Y por eso, pues todo se trata de las correcciones del alma, de la perfección del alma, de poder subir a otros niveles y entender que el estar en este mundo es para poder perfeccionar el alma, para poder enfrentar esos problemas y corregirlos. De nada me va a servir huirlos. Lo que tengo que hacer es trabajarlos, y trabajarlos aquí en este mundo. Este mundo está justamente para resolver esos problemas, para trabajar en esos problemas y lograr superar el problema y seguir adelante. Y eso es lo que estamos haciendo. Obviamente nos parece un mundo fuerte o hostil, ¿verdad? Porque pues se trata de un mundo que nos va a enfrentar a nuestros problemas, que nos va a enfrentar a nuestras debilidades, a enfrentar lo que preferiríamos huir que enfrentarlo, y pues eso es lo que justamente tenemos que hacer en este mundo, y de eso se trata estar aquí, estar en este mundo. Y ese es básicamente lo que nos está contando esta porción, que ahorita no veo preguntas, quiere decir que o le están entendiendo muy bien o no están entendiendo nada, ¿verdad? Pero yo espero que le estén entendiendo, ¿no? Y que simplemente no se le esté ocurriendo preguntas al respecto. Pero pues es justamente el aprendizaje, es quitarnos todas las dudas, poder entender qué estamos haciendo en este mundo para poder avanzar. Y ese es el siguiente nivel que estamos aquí trabajando. Obviamente hay todo un el primero empezar con la historia de Isaac y Rivka. Isaac y Rivka tienen hijos y están creciendo los hijos y van teniendo sus propias experiencias, esto es, va desarrollándose el alma. Y pues obviamente no solo está pasando la historia de que encuentras que una parte del alma está arriba o es más espiritual y una parte del alma es más física, ¿no? Sino que además en la historia pues están pasando otras cosas, ¿no? Hay una hambruna, tienen que moverse del lugar, tienen que buscar otro lugar donde vivir, donde sí haya provisión. Les pasa las mismas cosas a Isaac y a Abraham, ¿no? Que van a otro lugar y dice que pues su esposa es su hermana para no meterse en problemas o para que no lo maten, y pues finalmente sale prosperado de ahí, y pues se supone que ya no iban a tener problemas con el rey de los filisteos, pero pues hay los problemas de los pozos, ¿no? Este sentido de que hay que estar trabajando en lo que tenemos que estar trabajando y no descuidándolo, que en el momento en que lo descuide pues voy a perder lo que llevo avanzado. Y pues finalmente la historia de esta nueva familia, de estas nuevas perspectivas o de cómo va progresando el alma,
pues se va a centrar en los hijos, en la descendencia, ¿no? Y en la pelea o en este enfrentamiento de los dos, del alma, de las dos partes del alma, del lado del ego y del lado de la conciencia, ¿verdad? Que pues lo que más nos gustaría es desarrollar este lado de la conciencia y obviamente, bueno, aquí nada más están explicando que puede haber al principio un lado derecho, un lado izquierdo y si los puedo centrar, pero pues también puede haber un lado más espiritual, un lado más material y voy a tenerlos que centrar también, entonces centré a los lados y centré de arriba y abajo y obviamente la fórmula en cuanto a los problemas que puede haber del alma va a cambiar un poco después, ¿no? Cuando ya veamos la siguiente generación, los hijos de Jacob, ¿no? Porque entonces va a tener 12 aspectos diferentes, ¿no? En los que tendría que trabajar para hacer una unidad de todos esos 12 aspectos de los 12 hijos que tienen, ¿no? Y que pues esos son los hijos de Jacob o el pueblo de Israel, que se va a llamar así más adelante, ¿no? Y pues nosotros somos los descendientes del pueblo de Israel, tratando de unir todos los pueblos, todos los 12 tribus de Israel, ¿verdad? Todas las tribus diferentes o los diferentes aspectos del alma. Y entonces pues obviamente nos están dando un esquema del alma bastante complejo, ¿no? Entonces que no solo hay que trabajar aspectos que parecerían sencillos, ¿no? De izquierda a derecha o de arriba a abajo, sino que hay muchos detalles de cómo pensamos o cómo sentimos, ¿no? Cómo está nuestro corazón, cómo son nuestras intenciones, de que no solo estamos pensando en una intención y tenemos muchas emociones ahí involucradas y muchos pensamientos al mismo tiempo involucrados también, porque tenemos intereses, tenemos deseos, tenemos cosas que queremos, que nos gustaría hacer, y pues esas son las complejidades de este mundo, ¿no? Y es justamente el podernos enseñar de todos esos aspectos que necesitamos para podernos centrar, ¿no? Para poder madurar, ¿no? Que obviamente pues quiere decir que pues te tienes que convertir en una persona sabia, ¿verdad? Que vayas aprendiendo y vayas usando la sabiduría con inteligencia, y entonces obviamente tienes que ir desarrollando esa parte de la inteligencia o esa parte de la estrategia, ¿verdad? De cómo actuar en este mundo, cómo vivir en este mundo, ¿no? Cómo entender lo que está pasando en este mundo, ¿no? Y cómo finalmente llegar a conocer, ¿no? Una vez que hayamos unido todas las partes, ¿no? Y tengamos ya el conocimiento de cómo funciona este mundo. Pero pues son por pequeños pedacitos, ¿no? Los que tenemos que ir corrigiendo y tenemos que ponernos en orden. Por eso las historias se vuelven complejas, ¿no? O empiezan con muchos detalles, ¿no? Porque pues entonces empiezas a ver estas diferencias, ¿no? Pero es aún de que los ves como personajes diferentes, ¿no? Está hablando de ti mismo, está hablando de tu alma, está hablando que todos estos personalidades o personajes diferentes o formas de ver el alma, eres tú mismo dentro de ti.
y todas están dentro de ti. Y entonces quiere decir que hay una complejidad dentro de ti que vas a tener que lograr unificarla toda para poder crecer y seguir adelante. Y eso es lo que habría que estar trabajando en este mundo. Y esas es justamente las historias que nos están contando en este libro de Génesis, que básicamente todo el libro se va a dedicar a contarnos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, ¿no? Y básicamente es esta familia ¿no? Todo lo que tenemos dentro de nosotros mismos, lo que nos está contando, y todos los problemas que están, ¿no? O cómo está este sentido del desarrollo de nuestra alma en nosotros mismos, ¿no? Cómo finalmente a lo mejor nuestra alma decide refugiarse en Egipto, ¿no? Y surge el ego y surgen otras cosas, ¿no? Y es como estamos aquí viviendo o cómo estamos en esta vida. Toda la historia del libro es finalmente entender cómo estamos y pues entender finalmente la relación con el Eterno y hacia dónde deberíamos de ir. Y pues es todo este entendimiento de primero la complejidad de quiénes somos y que eso nos va a llevar a Egipto, y después la relación con el Eterno, ¿no? Que el Eterno nos va a sacar de Egipto y nosotros nos vamos a resistir a salir de Egipto y no vamos a querer seguir al Eterno, y es toda la complejidad que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Ya de por sí era complejo nosotros mismos con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro lado de la imaginación, nuestro lado del corazón, ¿verdad? Todo lo que queremos y todas las intenciones que tenemos. Y luego viene la complejidad de la relación con el Eterno, ¿no? Y de cómo choca con el ego, con cómo estamos pegados al lado material. Y es toda la enseñanza de la Torah. Y es justamente pues lo que nos está enseñando. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo estar finalmente buscando ser una unión de todo y que tengamos controlada esa unión y que nosotros como un alma elevada la controlemos y estemos orientándola hacia la unión con nuestro Creador. Y eso es justamente lo que estamos tratando de aprender. Y aquí apenas están empezando pues estas divisiones o estos detalles de cómo nacemos y cómo nos desarrollamos, ¿verdad? Porque pues justamente es un reflejo de cómo estamos, ¿verdad? Nace un bebé y un bebé es totalmente egoísta, ¿no? No piensa en nadie más, solo piensa en sí mismo. Y ya un poco después, es verdad, ¿no? Nace el lado egoísta, ¿no? Nace, por supuesto, primero Esaf, ¿no? Y ahí Jacob, pues agarrado al talón, ¿no? O sea, hasta abajo de Jacob, de Esaf, agarrado Jacob, ¿no? Y pues finalmente va a ir creciendo los dos lados, el ego que nació primero, pero el otro lado quiere ser el primogénito, está buscando ser el primogénito. Y entonces obviamente es lo que nos está informando la porción, ¿no? Que esa parte de la conciencia es el que quisiera dominar y es el que quisiera ser el primogénito.
a pesar de que el ego nació primero, y nació primero el ego, obviamente. Fuimos bebés totalmente egoístas, ¿no? Y así nacen todos. Realmente nos cuenta la historia de nosotros mismos, ¿no? Cómo nacemos totalmente egoístas, pegados a lo material, ¿no? Nada más nos interesa estar bien, comidos, calientitos, a gusto. No nos interesa nada más. Pero pues luego viene la parte de la conciencia, o este desarrollo de la conciencia, de darnos cuenta de que estamos en este mundo para corregirnos, corregir nuestra alma, ir en un camino que nos está mostrando el Eterno, ¿no? Y poder llevar nuestra voluntad a la voluntad del Eterno. Que cuando lo leemos por ahí, pues suena fácil, ¿no? Sí, voy a cambiar mi voluntad a la voluntad del Eterno, pero pues empezamos por el problema que ni siquiera nosotros mismos controlamos nuestra propia voluntad. Y ese es donde empiezan los problemas más complejos, ¿no? Si no me puedo controlar a mí mismo, ¿cómo le voy a hacer para llevarme a mi alma a que esté sobre el camino de la voluntad del Eterno? Obviamente con mucho trabajo, mucho aprendizaje, mucha experiencia en este mundo, mucho esfuerzo en este mundo, hacer las cosas que tenemos que hacer, que a veces no queremos hacerlas, huimos, ¿no? Creyendo que con eso ya se resolvió el problema, pero nada más huimos, no resolvimos nada. Y ese es justamente las dificultades y lo que tendríamos que hacer en este mundo, y cómo tendríamos que vivir la vida, ¿no? Así es que, viéndolo de esta forma como estamos viendo esta lectura nueva de la Torah, ¿verdad? En la que ya estamos viendo el lado del alma, ¿no? Pues nos estamos enfrentando a todos estos problemas que tiene el alma, ¿no? Y que nos está enseñando a que pues no podemos huir de esos problemas, tenemos que trabajarlos y tenemos que enfrentarlos, ¿no? Obviamente hay las suposiciones, ¿no? Oye, ¿y si Abraham hubiera corregido? ¿O si Adán hubiera corregido? Ok, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que ya había un problema y que todos en conjunto tenemos que estar trabajando para corregirlo, ¿no? Este problema, y estos problemas están surgiendo por la unión del alma y el cuerpo, ¿no? Dos cosas muy diferentes. Una parte de arriba y una parte pues de abajo, física. El cuerpo está hecho del polvo de la tierra, ¿no? Totalmente físico, y todo el problema pues es dominar esta unión, ¿no? Que logre yo acoplar ese lado de unión, ¿no? Es cuando yo como persona digo, voy a aprender a montar un caballo y a dominarlo y a hacer lo que yo diga, ¿no? Porque a mí me gustaría participar en un torneo, ¿no? de salto de obstáculos a caballo. Pero pues si apenas voy a empezar y no sé nada, ¿verdad? Pues primero tengo que ponerme en orden a mí mismo de cuál va a ser mi meta y cómo debo de hacerlo, ¿no? Y luego necesito empezar a conocer al caballo, ¿verdad? Y cómo reaccionan los caballos y cómo lograrlo dominar y cómo poder yo montar a caballo y que haga lo que yo quiero, ¿verdad? Que pues
suena sencillo, pero a lo mejor no va a resultar tan sencillo, ¿no? Porque pues yo voy montado en el caballo, ¿verdad? Pero pues si al caballo le da hambre y pasamos por un campo donde hay hierba fresca, pues si yo no controlo el caballo se va a ir al lado de la hierba y se va a poner a comer hierba con todo y que yo esté montado encima de él. Y no le va a importar que yo le ande tirando la cuerda o algo así. Va a querer ir a comer. Si no lo puedo controlar, pues tengo un problema, ¿no? Quiere decir que voy a ir a comer pasto con el caballo, igual que el caballo, porque el caballo quiere comer pasto. Pero pues entonces no lo controlo yo. Y es justamente lo que está pasando entre el alma y el cuerpo, ¿no? El alma está montada en el cuerpo y el cuerpo quiere hacer lo que él quiere hacer, ¿no? Y es básicamente lo mismo que el caballo, ¿no? Quiere comer, quiere estar a gusto, ¿no? ¿Quién quiere ir caminando en el sol cuando podemos estar en la sombra, ¿no? Descansando plácidamente. Y es lo mismo, ¿no? El alma va montada en el cuerpo. El alma está controlando al lado animal del alma, ¿no? Pero pues el alma animal, el lado físico controla, ¿no? Quiere decir que si vamos a ir derecho y si le da hambre al lado animal, entonces ya no vamos derecho, ¿no? ¿No? Quiere decir que ya no voy a caminar. Si yo digo vamos a caminar para allá 10 kilómetros y al segundo kilómetro me encuentro un puesto de hamburguesas, ¿ya me quedé en el puesto de hamburguesas o voy a seguir caminando? Habría que ver quién controla a quién, en qué nivel estamos, porque obviamente el lado del alma debería de controlar completamente al cuerpo, ¿no? Y el lado del alma superior, el Neshama, debería de controlar completamente al lado del alma Ruach. Pero pues a veces el lado del alma, el nivel de alma Ruach no quiere ser controlado por el lado de Neshama, por el lado de arriba, sino quiere controlarse a él mismo y hacer lo que él quiere. El lado emocional, el lado del deseo, todo eso está en el lado del alma espiritual, del lado de Ruach. Y además, si el nivel de alma Ruach ni siquiera se controla él mismo, sino lo puede controlar el nivel de alma Nefesh más animal, ¿no? O sea, si decimos vamos a aprender esto, pero al lado físico le dio sueño, entonces ya nos dormimos, ya no aprendemos nada, ¿verdad? Que el alma Ruach no puede controlar, decir, ok, voy a controlar o voy a tratar de controlar el cansancio y no dormirme. ¿Quién controla a quién, no? Y claro, hay la ayuda del lado físico, ¿no? Vamos a tomarnos un café, ¿no? Ahí vamos a empezar con otro tipo de ayudas, con el lado del lado físico, del lado químico, ¿no? Y entonces, pues nada más me estoy engañando a mí mismo, no me puedo controlar yo, ¿no? Si no fuera por el café, no puedo mantenerme despierto. Y así es el sentido, ¿no? Que bueno, hay varían de bebida, ¿no? O varían de poción para mantenerse despiertos. Pero pues todo es quién está controlando a quién. Realmente yo controlo y realmente estoy dejando que el lado de arriba controle, que finalmente en mi último nivel del alma haga lo que dice el Eterno, o quiero hacer lo que yo digo, el lado físico, el lado mental, el lado emocional, el lado del placer, y no me importa qué quiere el Eterno.
el creador de este mundo, el que nos está trayendo aquí para poder aprender, para poder entender, para poder darnos una instrucción de hacia dónde debemos de ir y qué tenemos que hacer. Y esa es la instrucción que debemos estarle poniendo atención para lograr hacer lo que tenemos que hacer. Y es justamente con esta complicación con la que está empezando, estas complicaciones del alma, ¿verdad? Con las que está empezando esta porción. Y las siguientes porciones del libro de Bereshit pues se van a tratar de más complicaciones del alma, diferentes aspectos que tendríamos que tomar en cuenta o que tendríamos que controlar. Y de eso se trata todo lo que nos está contando la Torah, de el simple control de nosotros mismos y no el día que nos diga el Eterno que pues el Eterno le gustaría estar con nosotros y más unido a nosotros. No podamos controlar al caballo porque le dio hambre y quiere pasto fresco. Y ese es todo el dilema de la vida. Que pues básicamente te están hablando de que puede ser que no tengas control de quién eres. Y entonces, ¿cómo esperas acercarte al Eterno, unirte al Eterno, volverte eterno, ¿verdad? Si del lado físico no sabemos ni quiénes somos, ni qué hacemos, ni qué podemos controlar, ni quién nos controla. Y ese es todo el problema que tenemos aquí. No nos queda más que pues estar trabajando y tal vez así como Yitzhak hizo, ¿verdad? Pues viendo ya la necesidad de elevarme y de progresar, ¿verdad? Pues se puso a orar, ¿verdad? Para poder tener esa descendencia que necesitaba. Ok, nacieron sus hijos, hay otros problemas, pero por lo menos avanzó. Pero le requirió 20 años de oración, ¿verdad? Un poco menos, pero pues para ver los resultados en 20 años. Y pues a Abraham le costó otro tanto de enfrentar problemas o de entender qué está haciendo en este mundo o qué tiene, hacia dónde va. Y ojalá todo el mundo tuviéramos la fe de Abraham y el entendimiento de que se necesitan, ¿no? Para que unir todo, finalmente todas las tribus y poder estar todos con el Eterno. Ese es justamente esta historia donde inicia esos problemas, ¿no? Que ya aquí nos está diciendo tal vez no solo cómo resolverlo, sino cómo no resolverlo, porque nos está empezando a dar ejemplos, parábolas, ¿no? De malas decisiones que tomó Jacob, ¿no? El engañar no estuvo bien, el huir no estuvo bien, fue una solución temporal que encontraron, pero pues no es nomás una solución temporal, no es la solución que deberíamos de darle a lo que tenemos que aprender. Y pues
puede ser que logremos avanzar un poco con alguna solución temporal, pero pues estar conscientes que si le dimos una solución temporal, algún día voy a tenerle que dar una solución permanente, ¿no? Es muchas veces como vamos avanzando en este mundo, ¿no? Que nos surge un problema, ¿no? Y muchas veces no vamos a la raíz del problema a resolver el problema, ¿no? Sino encontramos una solución temporal, pero pues no estoy resolviendo el problema, ¿no? Nada más encontré una solución temporal, ¿no? Y pues me va a durar un cierto tiempo, pero pues va a volver a mostrarse el problema, ¿no? Muchas veces así son los problemas físicos, ¿no? Pues a veces, no sé, hay un problema en la casa, empezó una gotera y como que hay una humedad o algo así. Pues a veces le damos una solución temporal, ¿no? Ay, sí, vi un producto que si le pones tantito impermeabilizante ya como que se soluciona. Pero pues realmente no averigüé qué estaba mal en el techo o qué estaba mal en la pared, por la cual el agua se filtró. Obviamente si hubiera estado construida bien la pared desde un inicio o construido bien el techo, no se hubiera filtrado el agua, ¿no? ¿Por qué no se me filtra no en toda la casa, nomás en un ladito se me filtró? Pues porque hay un problema en ese lado. Y no me voy a ver cuál es el problema que hay en el techo o en la pared. Decido ponerle un poco de impermeabilizante porque eso me va a resolver el problema temporalmente, porque el impermeabilizante pues va a durar un cierto tiempo y voy a regresar al mismo problema, se va a volver a filtrar el agua y justo en el mismo lugar y en el mismo lugar donde decidí no resolver el problema, no averiguar por qué se está filtrando el agua ahí. Decidí ponerle un parche, ok, hay quien va por etapas, ¿no? Ay, pues le pongo un plástico. Bueno, ese es un problema, uno muy temporal, ¿no? Ok, le pones un plástico, pero tampoco va a durar. Y ese es dura muy pequeño tiempo. Bueno, ya le puse impermeabilizante. Ok, te la va a tapar, pero no está resolviendo el problema, nada más la tapaste por más tiempo. Y es justo las frases o la forma en que nos está enseñando la Torah, ¿no? Cuando surge un problema en este mundo del alma, del lado espiritual, ¿no? Hay veces que no resuelves el problema, nada más lo tapas, ¿no? Y justamente en hebreo, pues está el sentido de, ok, no resolviste el pecado o el problema, lo tapaste, ¿no? Encontraste una solución que nomás es una tapadura temporal, pero no estás resolviendo el problema, nomás lo estás ocultando o tapando de mientras. Tendría que realmente ponerme a ver por qué está sucediendo ese problema y no usando tapaduras temporales, ¿no? Que me sirven en un sentido para como avanzar, pero no estoy avanzando, ¿no? Y aquí pues se está viendo básicamente, pues, ok,
Jacob sí obtuvo la bendición del primogénito, que era una cosa que tal vez pues era suya porque había comprado la primogenitura, ¿no? Pero pues si la había comprado correctamente, ¿por qué tuvo que recurrir al engaño? ¿Por qué no decidió resolver el problema? ¿Por qué tuvo que huir, ¿no? Y meterse en otros problemas por todo lo que está pasando. Y es justo la historia que está contando, es justo la historia de nuestras vidas. Que muchas veces vivimos y por comodidad, por facilidad, no resolvemos los problemas. Simplemente los vamos tapando y escondiendo y engañándonos a nosotros mismos, pero no estamos resolviendo nada. Ya puesto de esa forma, pues obviamente quiere decir que la secuencia que lleva esta parashá pues es un mensaje muy fuerte. Nos está enfrentando a nosotros mismos, a que finalmente no estamos haciendo las cosas como deberíamos, no estamos aprendiendo, no estamos aplicando los conocimientos que tenemos correctamente, no estamos avanzando, nada más nos estamos engañando. Y pues eso con el tiempo nos va a traer más consecuencias y más problemas de otro estilo, y pues el no resolver o el no aprender nada en este mundo, pues no logramos avanzar realmente. Podemos autoengañarnos y decir que sí, pero realmente nuestras vidas no van a avanzar, ¿no? Realmente tenemos que aprender bien, evaluar o entender lo que hemos aprendido y aplicarlo al lado físico, hacer el trabajo que tenemos que hacer e ir resolviendo los problemas y avanzar realmente. El taparlos, ¿no? Pues simplemente es una solución de mientras, pues entiendo o aprendo o comprendo, ¿no? Puedo abrir los ojos y darme cuenta de cuál es la solución. Entonces realmente el mensaje de esta porción pues es un mensaje que nos enfrenta a nosotros mismos, a cómo estamos en este mundo y a tal vez la cantidad de pendientes que tenemos por componer en este mundo, que hemos aplazado y hemos tapado y nos hemos engañado y no hemos resuelto nada. Y sucede que no estamos aprendiendo. Qué bueno que el Eterno es paciente con nosotros y nos da mucho tiempo. Pero no vaya a ser que el tiempo que nos da no sea suficiente. Entonces, empecemos a despertar y a darnos cuenta cómo está este mundo, quiénes somos nosotros, y que realmente el Eterno está buscando que nuestras almas progresen, que podamos ir resolviendo los problemas a base de aprendizaje y de acción en este mundo, de acciones correctas, de acciones en el lado de dar y compartir y de aplicar este lado bondadoso del Eterno, este lado misericordioso del Eterno, estas cualidades que tiene el Eterno, aplicarlas en este mundo y lograr realmente perfeccionar nuestra alma.
estas son las perfecciones en las que estamos en este mundo y este es realmente el trabajo que tenemos que hacer, por lo cual el Eterno nos puso aquí. Y eso es una cosa que tendríamos que entender muy bien. No nos queda más que orar, ¿verdad? Para que el Eterno nos ayude a todos. Porque pues esa es una cosa que tendríamos que entender primero, ¿no? Que si quiero orar y quiero que mi oración funcione, tendría que orar por los demás primero. Y entonces, pues, el cambio de entendimiento o el cambio de perspectiva, ¿no? Este nuevo nivel de conciencia que necesito adquirir es muy importante. Es muy importante que me dé cuenta en lo que tengo que trabajar y en lo que tengo que hacer en este mundo. Y pedimos al Eterno que nos ayude, nos dé la fuerza necesaria para seguir adelante, ¿no? Tal vez para que sigamos cometiendo errores, pero esta vez aprendamos de nuestros errores. Darnos cuenta realmente de los errores que estamos cometiendo y de lo que tenemos que aprender y ya no cometer más esos errores. Que nos ayude el Eterno a tener fuerza para seguir viviendo en esta vida, que nos ayude a abrir nuestros ojos y a nuestros oídos para poder entender qué pasa en este mundo, que a veces parecería que no hay mucho que entender, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que es complicado vivir en este mundo, porque no podemos poner en orden ni a nosotros mismos, ¿no? Nos estamos topando con nosotros mismos en que no tenemos orden en los pensamientos, no tenemos la disciplina que se necesita, ¿no?, para controlar nuestras emociones, poner orden en todos los aspectos de lo que tenemos que hacer y realmente ponernos a hacer. A veces perdemos el tiempo con en muchos lados, en muchos pensamientos, en muchas ideas, en fantasías, y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y muchas veces a lo mejor sabiendo qué tenemos que hacer, pero pues como nos va a costar esfuerzo, nos va a costar trabajo, nos va a costar dolor, ¿no? Que ya les había mencionado que el dolor viene al alma, al lado del alma espiritual. Viene el dolor cuando está en contra del alma superior, que es el del lado de Neshama. El alma de Ruach en contra de Neshama, pues le causa dolor. Y por eso tenemos dolor, porque no queremos hacer lo que el alma de arriba debería de hacer, ¿no? No queremos aprender, no queremos seguir en ese camino. Y esa simplemente pues, es el dolor y sufrimiento que nosotros mismos nos estamos causando por querer hacer otras cosas que no es lo que nos está instruyendo el Eterno. Que el Eterno nos ayude a abrir los ojos, abrir los sentidos, darnos cuenta de más cosas y que realmente entendamos que a lo mejor
nos estamos engañando y no estamos avanzando. En el momento que lo entendamos, avanzaremos. Que el Eterno los guarde y los bendiga. Que el Eterno los ilumine y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que el Eterno esté con nosotros, que sintamos la presencia del Eterno, para que entremos en su paz. Aprovechemos esta semana empezó un nuevo mes, ¿no? Un mes en que hay una festividad que se llama la festividad de las luces. Ojalá la aprovechemos y capturemos toda la luz que necesitamos y pues saquemos de la oscuridad toda esa luz. Saquemos de nuestra apatía, de nuestra falta de ganas, de nuestra indiferencia, de no voltear para arriba, de no entender quién es el Eterno. Que de todo eso salga luz. Agradecemos al Eterno todo lo que hace por nosotros y que nos dé fuerzas a todos para continuar. Shalom. Que tengan muy buena semana.